Buenas tardes compañeros y respetado tutor, mi nombre es Sharon Castellanos, soy estudiante de la maestría en tecnología digital aplicada a la educación. El día de hoy presento la actividad 2 de investigación cuantitativa, en la cual nuestro primer punto desarrolla las 4 paradigmas de la investigación. Hablamos sobre las diferentes dimensiones de los paradigmas. Como primer paradigma tenemos al positivismo, después tenemos relativismo, más adelante tenemos al realismo y finalizando tenemos al pragmatismo. Vamos a hablar sobre el contexto histórico, los autores, los intereses, la ontología, la epistemología, la metodología y algunas características de las mismas. Finalizando con los tipos, desarrollando otros puntos de la actividad. Para iniciar sobre el cuadro vamos a iniciar sobre el positivismo. Este término fue utilizado por primera vez por el filósofo y matemático francés Auguste Comte. Estos conceptos se remontan a filósofos como... Bueno, para hablar sobre los puntos en común y puntos en contra, vamos a situarnos en algunas de las características. Tomamos los puntos en común como algunos que ya referimos anteriormente en la explicación y empezamos con el positivismo, pues el cual el positivismo nos plantea la unificación de la ciencia. Para el relativismo el proceso científico no es acumulativo, claro ni lineal. Esto nos quiere decir que en estas dos encontramos que hay un punto en contra, porque para una, pues las teorías científicas son un todo, mientras que para las otras pues claramente pueden ser ciertas o no. Entonces podríamos decir que también hay un punto diferente en el siguiente, en el cual nos dice que el positivismo son hechos observables y medibles, es decir que los hechos terminan siendo como objetivo, ¿sí? Los hechos. Mientras que para el relativismo, la ciencia es algo social, humano, por tanto es subjetivo. Entonces, tomamos que la ciencia en el positivismo es objetiva, mientras que la ciencia para el relativismo es subjetiva. Otro punto en común que tenemos entre el positivismo y el pragmatismo es lo que se utiliza, denominado como el método. Para el positivismo hay un método científico, mientras que para el pragmatismo se utiliza un método para garantizar la verdad, es decir, que para los dos se debe utilizar el método para llegar a la verdad. Es algo que tienen en común. Una diferencia que podríamos tomar en el positivismo y el realismo es que para el positivismo la verdad está en las teorías, es decir, que las teorías pueden ser ciertas. Mientras que para el realismo toda teoría puede ser superada por otra, es decir, que puede ser falsa. O sea que para el realismo las teorías pueden ser falsas. Hablamos del relativismo y el realismo. El relativismo nos dice que no hay verdades absolutas, ni falsedades absolutas. Una teoría del conocimiento para el realismo puede ser completamente falsa. Entonces, para ellos, la diferencia está entre el falsacionismo, podríamos decir. Vamos a tomar ahora la parte que es ¿qué caracteriza la investigación cuantitativa? Como su nombre lo indica, tiene como objetivo principal la descripción de cualidades. En esta investigación se caracteriza por medio de ciertas herramientas los resultados, porcentajes o cantidades a través de la implementación de herramientas. Este resultado, ¿sí?, encontrado es tomado desde la muestra de la población y algunas variables de objeto de estudio para la formulación y solución de las preguntas que se desarrollan en las propuestas, desde la información que se obtuvo por la población y las variables. En esta investigación, el investigador está como observador del fenómeno,
es decir, que es un agente externo, y este termina estudiando el comportamiento y las conductas humanas de la muestra, de manera que analiza y en algunos casos predice el comportamiento de la población a manera de buscar un resultado general. Para la siguiente pregunta, en la cual nos dicen en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa, yo puedo decir que este ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente a través de un análisis, una lectura y un ordenamiento de datos presentes en el fenómeno, pues representados en magnitudes, números y a través de conteo, de la utilización de conteo y la interpretación de las mismas. Sin embargo, pues esto es desafiante para las personas que no tenemos como experiencia en el campo de las ciencias exactas, las matemáticas. En mi caso, por ejemplo, que yo soy profesora de inglés, es un poco tedioso por aquello de manejo de las herramientas que nos permitirían llegar a este proceso. Por otro lado, la investigación cuantitativa brinda la posibilidad de repetición del fenómeno o variables y nos deja centrarnos en esos puntos específicos, comparando cuáles son los puntos con otros estudios similares o de la misma rama. La investigación cuantitativa nos proporciona una profundidad de datos. Es probable que algunas veces nosotros seamos muy selectivos con los datos y demos pues algunos datos muy importantes por la dispersión de datos y la riqueza interpretativa, incluso la contextualización del entorno de los detalles y las experiencias que vemos. Muchas veces nosotros somos subjetivos en cuanto a esto. ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo? Pues yo diría que durante mucho tiempo se ha considerado que las dos perspectivas son completamente opuestas, porque pues hablamos de que el enfoque cuantitativo se basa como en teorías predeterminadas o investigaciones posteriores, las cuales son la base para expandir el conocimiento nuevo que tenemos y pues para comprenderlo y extenderlo de forma científica y metacientífica. El punto de separación entre ambos enfoques se ha centrado en que un enfoque se puede neutralizar al otro, pues ya que decimos que el enfoque cuantitativo es impersonal, es un poco más cerrado y rígido por aquello de la estadística y el uso de magnitudes, y mientras que el enfoque cualitativo pues lo usan digamos lo que es un poco más objetivo y especulativo, y no tiene como réplica de datos sólidos. Esto nos lo apoya el autor Hernández y Sampieri en su investigación. Nos hacen la pregunta de que si es posible pensar una metodología que involucre los dos enfoques y, de ser posible, cómo se caracteriza. Pues las ideas de estos dos enfoques se centran en la realidad objetiva y subjetiva de los dos, ¿no? Porque la idea sería crear un enfoque mixto, en el cual se vea la realidad intersubjetiva, según Hernández. Y para la propuesta investigativa, en el caso que estoy presentando para la maestría, que es algo más de intervención, considero que la necesidad de una investigación mixta nos da un soporte estadístico del fenómeno y nos permite describir en datos científicos con magnitudes e identificar la información de una forma más detallada, mientras que lo cualitativo pues desenvuelve lo que es la información histórica, social, nos permite como desarrollar lo que es la parte de mejores estrategias para analizar, para desarrollar el trabajo. Esas estrategias a utilizar teniendo en cuenta la cantidad necesaria y la manera de utilizarlas, y además del contexto social del grupo. El enfoque mixto es como proceso nos permite pues entonces recolectar, analizar y vincular datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para responder a un planteamiento, y tomaríamos fases similares de los dos enfoques que se relacionan entre sí.
Los dos enfoques llevan a cabo observaciones y evaluaciones de los fenómenos y nos permiten establecer suposiciones e ideas como consecuencias de la observación y evaluación. Como tercer paso, podríamos decir que nos permiten probar y demostrar el grado en el que las suposiciones e ideas que tenemos o las hipótesis están planteadas y revisarlas sobre las bases de las pruebas que analizamos, las cuales pues están vinculadas con el análisis cuantitativo, los datos. Como fase final, pues nos proponen nuevas observaciones y evaluaciones para correlacionar y fundamentar las ideas o generar nuevas ideas. En este caso, pues la investigación sería el desarrollo de una estrategia. Cuando me preguntan cómo que construye una pregunta, problema de investigación para dar respuesta, que tenga recolección de datos numéricos y justifique, para mi investigación o para mi propuesta retomo la idea de qué estrategia desde la implementación de recursos de M-Learning en el área de inglés se podría proponer para favorecer el desempeño lector de los estudiantes del grado octavo en la institución educativa de Los Flores del municipio de Líbano. De acuerdo a esa pregunta, yo puedo establecer un diagnóstico de las principales estrategias utilizadas en las clases de inglés, utilizando diferentes elementos de encuestas, revisiones de planes de área, con diferentes elementos para ver qué habilidades están supuestas en el plan de clase o qué habilidades están desarrollando. Y asimismo reconocer el uso de estas habilidades o de estrategias puede ser a través del M-Learning. Estas herramientas las podría aplicar para reconocer pues, los fines lectores que utilizan los estudiantes con el M-Learning. Lo anterior permitiría establecer el nivel de competencia lectora del inglés de los estudiantes del grado octavo en la institución y el grado de uso y apropiación del recurso de M-Learning. Con base en esto se podría empezar a diseñar y desarrollar una estrategia lectora desde el M-Learning en el área de inglés para potenciar las competencias del idioma de los estudiantes del grado octavo en la institución. Yo creo que ese fue mi trabajo, agradezco mucho la atención. Buenas noches.